Bien, doctores, muy buenas noches. Aquellos que recién se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom de ANDA. Como vuelvo a mencionar nuevamente, el día de hoy nos hemos dado cita a fin de poder continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, el cual viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 384 horas académicas que son válidos para concursos públicos y privados. La sesión que nos convoca el día de hoy, estimados colegas, es el tema sobre derecho de sucesiones, el cual estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Julio César Escobar Andía. Nuestro ponente, estimados participantes, es especialista en Derecho Civil y Procesal Civil. Asimismo, es docente tanto en pre y posgrado en diversas universidades de Lima. Bien, doctores, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formular en el chat o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio de cada participante. Recordarles, doctores, que las preguntas a realizarse deben ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar en esta oportunidad, dado que ya se han desarrollado otros libros de derecho civil. Bien, doctor Julio César, sin más preámbulo, le cedo la palabra para dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias, muy amable. Algunos participantes por interno están escribiendo que el audio se escucha un poco bajo. No sé si es solamente el de usted o el mío también, no sé, me parece, no sé si nos confirman vuestros compañeros que están presentes, si pueden tal vez confirmarme si me escuchan a mí bien. Sí, doctor, yo sí le escucho Perfecto, perfecto. perfecto, perfecto. Bien, queridos amigos, buenas noches otra vez. Un gusto, como siempre, poder conversar con ustedes. Agradecer a la institución ANDAP por la cordial invitación. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el derecho sucesorio. Evidentemente es una rama bastante extensa e interesante en el derecho civil, pero el día de hoy, pues el objetivo de esta sesión es que nosotros reflexionemos el origen del derecho sucesorio, uno, dos, que reflexionemos los títulos de heredero que debemos de nosotros de tener a efectos de convertirnos en herederos y una persona ha dejado. Y tres, evidentemente, hablar sobre la masa hereditaria, que creo que es importantísimo reflexionar sobre la legitimidad que a veces confundimos sobre el tema de la división del ente. Estos espacios académicos sirven de una u otra manera para poder reflexionar. Para ello, para tratar de ser lo más didáctico posible y que esto no sea como una llamada telefónica, voy a compartir una pequeña pizarra para poder ir graficando lo que vamos a ir comentando. Y claro, como bien lo ha dicho la doctora, en cualquier momento cuando ustedes tengan a bien realizar alguna pregunta sobre lo que estamos desarrollando, con todo gusto para poder absolverlo. ¿Correcto? A ver, ya me habilitaron sí, la pizarrita para poder compartir. A ver, vamos a ver. Está cargando. A ver, unos segundos, por favor. Me parece, a ver si tienen a bien a confirmarme, me parece que ahí se visualiza la pizarra. A ver si me confirman, por favor. Sí, doctor, sí se está. Excelente, excelente, excelente. Voy a, voy a desactivar esto para poder tener más espacio. Tal vez ustedes lo ven de una manera distinta, pero yo veo la pizarra y mi imagen sobre ello. Así que obviamente, queremos ver la pizarra y no a mí. Así que creo que ahí tenemos, por lo menos tengo la pizarra completa. ¿Ya? Bien, a ver. Evidentemente, vamos a conversar esta primera parte sobre las nociones del derecho sucesorio. ¿Correcto? Algunas nociones, algunos apuntes, algunas reflexiones del derecho sucesorio. Nosotros sabemos, nosotros sabemos que el hombre, ¿correcto? Y cuando digo hombre, obviamente es varón y mujer, estoy poniendo la imagen solamente de un varón.
El hombre, obviamente, la persona humana, ¿correcto? Así se le denomina, persona humana, ¿no? Vida humana, como quieran denominarle. El hombre en vida, obviamente, es un ser eminentemente, no solamente social, sino un ser eminentemente imperfecto. ¿Por qué el hombre es un ser imperfecto? Porque lamentablemente por sí solo no puede satisfacer sus necesidades. Evidentemente, para que el hombre pueda ser feliz y requiera satisfacer sus necesidades, necesariamente tiene que vincularse, tiene que relacionarse con sus pares. Solos, lamentablemente, solo, sola, va a ser muy difícil que nosotros podamos, de una u otra manera, buscar la plena satisfacción de nuestras necesidades. Ojo, digo plena, total, completa. Y es en ese orden de ideas que el hombre, en el afán de querer satisfacer sus necesidades, el hombre en vida comienza a formar o adquirir una cantidad de patrimonio. Y esto es normal. Es normal que nosotros, obviamente en vida, querramos adquirir una determinada cantidad de patrimonio. Eso es de lo más normal. Cada uno de nosotros tiene un fin distinto, cada uno de nosotros quiere ser feliz a vuestra manera y obviamente, pues, ¿no? ¿Quién no sueña, pues, con tener tal vez un vehículo para poder movilizarnos? ¿Quién no sueña tal vez con tener un departamentito en la Fontana, por ejemplo? O tal vez quién no sueña con tener una casita propia, o quién no sueña tal vez de tener una cuenta con algunos ceros, ¿no? Al lado. Y obviamente, ¿quién de nosotros no sueña con esto? Y esto es absolutamente normal, absolutamente ordinario, y cada uno de nosotros, obviamente, en base a nuestras necesidades, en base a nuestras posibilidades en vida, tratamos de adquirir la gran mayoría de patrimonio que nosotros podamos y obviamente hay que decirlo, si nosotros buscamos adquirir nuestro patrimonio, es con el único fin de poder satisfacer necesidades. Eso es la intención. Obviamente, cada uno de nosotros tiene un fin distinto, cada uno de nosotros busca satisfacer necesidades de acuerdo a nuestras posibilidades, pero creo que en todos existe un común denominador que es pues la búsqueda de la adquisición de patrimonio. Y querramos o no, estos patrimonios ayudan para satisfacer necesidades, pero no solamente necesidades personales, sino también necesidades familiares. Obviamente, aquellos que tienen hijos, aquellos que tenemos padres, hermanos, familia, obviamente también queremos lo mejor para nosotros, lo mejor para los nuestros. Y obviamente habrá que el hombre en el a largo de su vida tendrá pues que adquirir una determinada cantidad de patrimonio en base a sus posibilidades, evidentemente con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades personales y familiares. Evidentemente, cuando el hombre adquiere su patrimonio, ¿verdad? El hombre en vida, obviamente, en vida, el hombre administra, ojo, administra su patrimonio, administra su patrimonio como se le dé la gana. Oye, brother, tú eres el titular, tú eres el dueño, tú eres el propietario y con tu propiedad, con tu patrimonio, puedes hacer lo que tú quieras. Lo puedes vender, lo puedes donar, lo puedes permutar, lo puedes grabar, lo puedes arrendar.
lo puedes modificar, lo puedes destruir. Tú eres el propietario, hermano, y como tal tienes el derecho de hacer lo que quieras con ese patrimonio. Obviamente es tuyo y tú decides qué es lo que quieres hacer con ese patrimonio. Sin embargo, no todo en la vida es felicidad, si no, no sería vida, ¿verdad? No todo en la vida es felicidad. ¿Por qué dice eso, profesor? Porque lamentablemente en algún momento, vamos a ponerlo así, en algún momento el hombre, tú, yo, vosotros, vamos a dejar de existir. En algún momento vamos a dejar de existir. En algún momento vamos a morir. Eso es una realidad. Claro, Dios no quiera que sea pronto, ¿no? Eso es lo único que quiero que sea después de mucho tiempo, profesor. Sí, pero hay que ser conscientes. En algún momento, ¿verdad? En algún momento vamos a dejar de existir. Y en derecho, a esa palabra que vamos a dejar de existir, en palabras técnicas, obviamente en algún momento de nuestra existencia, no sabemos cómo ni cuándo, va a llegar la muerte a la persona, ¿correcto? Le va a llegar la muerte a la persona. A todos nosotros nos va a llegar la muerte en algún momento. Y claro, cuando hablamos de muerte, obviamente algunos tenemos miedo, otros no, pero cuando hablamos de muerte, recordemos que en el derecho la muerte es una institución jurídica y como tal, evidentemente, hacemos referencia a que puede que nos llegue una muerte natural o tal vez una muerte presunta. En cualquiera de los supuestos nos llegó la muerte y por lo tanto nos convertimos en objeto de derecho, dejamos de ser sujetos de derecho. En algún momento, queridos amigos, entonces el hombre va a dejar de existir. En algún momento nos va a llegar la muerte y todos seguramente vamos a estar en ese contexto, en esta situación. Obviamente, cuando le llega la muerte al ser humano, evidentemente hay algo que al derecho le importa, ¿verdad? Hay algo que al derecho le importa. ¿Qué cosa le importa al derecho? Obviamente, el patrimonio que ese muerto ha dejado. Porque, brother, en tu cajoncito no va a entrar tu carro, tu plata, tu casa, tu depa, tus cosas, tu celular, no. Estas cosas se van a quedar. Y al derecho ya no le importas tú, porque ya tú te convertiste en un objeto de derecho. Pero lo que ahora al derecho le importa es tu patrimonio. Y en esa línea, obviamente, el patrimonio que ha dejado una persona que ha muerto, obviamente no puede quedar en incertidumbre. El patrimonio no puede quedar en incertidumbre. Y justamente para que el patrimonio que un muerto ha dejado no quede en incertidumbre, es que nace, queridos amigos, el derecho sucesorio. Tan sencillo como eso. Allí nace el derecho sucesorio. Ah, profesor, o sea, cuando las personas mueren y obviamente han dejado patrimonio, el derecho ahora se preocupa por ese patrimonio, porque no puede quedar a la deriva, no puede quedar en incertidumbre. Se requiere de que alguien se haga cargo como propietario de esos bienes.
Y justamente para eso es que nace el derecho sucesorio. Y entonces aquí es donde nosotros nos preguntamos, oye, ¿y qué cosa es el derecho sucesorio? Es el conjunto de normas jurídicas, como todo derecho, que lo que se encarga es de explicarte qué es lo que va a pasar con esos bienes que el muerto ha dejado, uno, y dos, a quién se le va a entregar esos bienes. Tan sencillo como eso. Eso es el derecho sucesorio, ese conjunto de normas jurídicas que te explican a quién y cómo debe entregarse esos bienes que el muerto ha dejado. El derecho sucesorio es el que te dirá esos bienes que el muerto ha dejado se tiene que entregar a los hijos, se tiene que entregar al cónyuge, se tiene que entregar a los padres. El derecho sucesorio se encarga de explicarte cuál va a ser el destino de esos bienes que el muerto ha dejado. Así de sencillo. Evidentemente, cuando el objetivo del derecho sucesorio es este, explicarnos el destino del patrimonio que el muerto ha dejado, ojo, un paréntesis aquí, seguramente nos estamos preguntando por interno. Cuando hablamos de patrimonio, un paréntesis, cuando hablamos de patrimonio, patrimonio no solamente es el activo. Si nosotros nos referimos, paréntesis, un paréntesis un poco extenso, si nosotros nos referimos al patrimonio, el patrimonio es el conjunto del activo y del pasivo que tiene una persona. Y el activo son los bienes y derechos y el pasivo son las deudas y obligaciones. Es decir, en el patrimonio también se dejan deudas. Las deudas, las obligaciones también es parte del patrimonio. Y como tal, esa deuda también se va a transmitir a los herederos. ¿Qué, profe? ¿Las deudas se heredan? Sí, claro. Profe, pero no, profe, ¿yo qué voy a pagar la deuda de mi papá? Obviamente, cuando uno estudia el derecho sucesorio, porque es una rama muy hermosa, cuando uno estudia el derecho sucesorio, nos vamos a dar cuenta que hay principios ultra viris, extra viris, ¿verdad? En los cuales hay supuestos en los cuales hay deudas que se van a heredar y hay otras que no. Hay obligaciones que se van a heredar y hay otras que no. Y hay obligaciones que no se heredan porque son obligaciones personalísimas o porque puede que las partes así lo hayan acordado. Oye, mira, yo voy a celebrar un contrato contigo, pero si yo muero, yo no quiero que tú cobres a mis herederos. ¿Aceptas o no? Y viceversa, queda. Si eso es así, esa deuda no se hereda. Profesor, y en el caso que la deuda se herede, ¿yo tengo que pagar todo? Aquí hay reglas. Por regla general, deberías pagar con lo que el muerto ha dejado. Es decir, antes que te repartas el carro, antes que te repartas el dinero, antes que te repartas la casa o el depa, tendrás que pagar las deudas. Una vez que has pagado las deudas, con lo que queda, si es que queda, entonces recién se dividirán para los herederos. Si no quedó, no se divide nada. Las deudas se pagan primero. Pero profesor, ¿y si los bienes que el muerto ha dejado no alcanza para pagar las deudas? Entonces, por regla general, nos dice el código, las deudas se pagan solo hasta donde alcance con el patrimonio que el muerto ha dejado. Es decir, si tengo una deuda de 20.000 y yo solamente dejo 15.000, faltarían 5.000. Ya fue criollanamente, eso ya no se pagaría, solo lo que alcance, los 15.000. Pero ya seguramente en otras sesiones de sucesorios, porque obviamente hay varios temas importantes, también hay otra regla, en el cual hay supuestos en los cuales con tu propio patrimonio vas a tener que pagar las deudas que el muerto ha dejado.
¿no? Es interesante este supuesto. Entonces, cerramos paréntesis y qué es lo que quiero que nos quedemos, que obviamente parte del patrimonio no solamente, no solamente es el activo, sino también el pasivo, ¿correcto? Y el pasivo obviamente son las deudas y las obligaciones. Entonces, cuando el hombre muere y deja el patrimonio, obviamente ese patrimonio no puede quedar en incertidumbre y evidentemente ahí es que nace el derecho sucesorio y es esta rama la que a nosotros nos va a explicar todas las dudas que tengamos. Murió, dejó bienes, ¿a quién le corresponden esos bienes? El derecho sucesorio te explica. ¿Y cómo le entregamos esos bienes? El derecho sucesorio te explica. ¿Y qué bien para mí, qué bien para mi hermana, qué bien para tal? El derecho sucesorio te explica. Y si hay deudas, cómo se pagan o no, el derecho sucesorio te explica. El derecho sucesorio es esa rama del derecho que va a explicarte, que va a aclararte todas las dudas que hayan respecto al patrimonio que un muerto haya dejado. Entonces, se entiende que lo que nos va a explicar el derecho sucesorio es que ese patrimonio que el muerto ha dejado, o patrimonio que el muerto dejó, vamos a ponerlo así, patrimonio que el muerto ha dejado. Obviamente, al muerto en el derecho sucesorio también se le conoce como cujus, ¿correcto? En el derecho romano se le llamaba así. Entonces, el patrimonio que el cujus o el muerto ha dejado, vamos a ponerlo ahí, por aquí, acá creo que hay otros más. Ese patrimonio que el muerto ha dejado, o vámosle así, el derecho sucesorio nos dice, obviamente, ese patrimonio tiene que transmitirse, es decir, entregarse en criollo, ese patrimonio que el muerto ha dejado tiene que pasar, para que sea más sensible de entender, tiene que pasar, transmitirse es el término técnico, obviamente, a sus herederos, ¿no? Ese patrimonio que el muerto ha dejado tiene que entregarse, tiene que pasar, tiene que transmitirse ¿a quién? A sus herederos. Ahora, aquí va a surgir otra interrogante. Imaginemos pues que aquí está su heredero, ¿no? Imaginemos el Brian, la Kimi, ¿no? Sus herederos, está. Tendrá que pasarse ese patrimonio, tendrá que transmitirse ese patrimonio a sus herederos. Obviamente, vamos a ponerle piso aquí, no vaya a ser que haya un psicólogo en la sala y piense que estoy crazy. Entonces, el patrimonio que el muerto ha dejado tiene que entregarse, tiene que pasar a los herederos. La pregunta es, ¿cómo es que ese patrimonio que el muerto ha dejado van a pasarse a sus herederos? ¿Cómo así? Y nuestro Código Civil nos dice, fácil, el patrimonio que un muerto ha dejado se puede transmitir a los herederos de dos maneras. Uno, por voluntad del causante. Causante es el muerto, ¿verdad? El muerto, el cujus, como quieras llamarle. El patrimonio que el muerto ha dejado debe ser entregado a sus herederos por voluntad del causante. ¿Y esto qué quiere decir, maestro? Por voluntad del causante, quiere decir que debe entregarse ese patrimonio a los herederos conforme a lo que dice el testamento. Voluntad del causante.
y la voluntad se plasma en un documento llamado testamento. Y cuando hay, si es que hay testamento, ¿verdad? A eso es lo que se le llama técnicamente sucesión voluntaria, ¿no? O testamentaria. A eso es lo que se le llama sucesión voluntaria o sucesión testamentaria. Ahí está. Sucesión testamentaria o sucesión voluntaria. Ahí está. No, profe, mi tío ha muerto y no ha dejado testamento, profe. Se ha muerto justo, iba a ser su testamento, profe, y en ese momento le ha dado un paro, profe, y se ha muerto. ¿Cómo va a pasar entonces ahora ese patrimonio a los herederos si es que no hay voluntad del causante? Y el código dice, tranquilo, Bobby, tranquilo. Si no hay voluntad del causante, si no hay testamento, entonces tendremos que entregar ese patrimonio a los herederos por mandato de la ley, por voluntad de la ley. ¿Y por qué por voluntad de la ley? Porque no hay testamento. Por eso es que se entrega conforme a lo que la ley dice, porque simplemente no hay testamento. Y cuando no hay testamento, a eso es lo que nosotros le llamamos el clásico y conocido sucesión legal o sucesión intestada. Sucesión intestada entonces se hace porque no hay testamento y se entregará esos bienes conforme a lo que la ley dispone. Tan sencillo como eso. Ah, profe, ahora entiendo. El patrimonio del muerto se tiene que entregar a los herederos conforme a lo que el causante, el muerto, ha dicho, su voluntad, testamento. Y si no hay voluntad, testamento, no hay sucesión testamentaria, entonces se tendrá que entregar ese patrimonio a los herederos conforme a la voluntad, a lo señalado por la ley. Sucesión intestada le llama. Profe, una pregunta, profe. ¿Puede darse la posibilidad de que haya sucesión testamentaria y sucesión intestada a la vez? Y la respuesta es que sí. Puede coexistir las dos formas de sucesión. Y cuando eso ocurre, a eso es que se le llama sucesión mixta. ¿Cómo así, profe? Imagínate que se haya hecho un testamento. Miren, yo, Julito Escobar, el día de hoy tengo 5 bienes, por ejemplo, y el día de hoy he hecho mi testamento y he dispuesto todo lo que quiero que se entreguen a esas personas, mis bienes. Y todavía no muero. Soy tan bueno que Dios todavía me quiere en la tierra. Todavía no muero. Y ha pasado 5, 10 años, mi testamento ya está. Y en esos 5, 10 años ya he adquirido 3 bienes más, 4 bienes más. Y en el año 5 me caso, muero. Hay un testamento, pero es un testamento incompleto. Se tendrá que cumplir la voluntad de mi testamento sobre esos bienes, pero sobre los otros bienes que no están en el testamento, porque cuando hice el testamento no existían, tendrá que hacerse sucesión intestada,
Por lo tanto, es un caso bastante interesante y particular en el cual puede darse sucesión testamentaria y sucesión intestada a la vez. ¿Correcto? Entonces, Samsung nos pregunta, ¿cuando es hijo único se hace testamento? Claro, porque obviamente uno tiene un tercio de libre disposición. Es lo ideal hacer testamento. La gran mayoría no tenemos esa costumbre, pero es lo ideal. Alejandro nos dice, doctor, buenas noches, si existe testamento, ya no se podría realizar sucesión intestada. Creo que lo acabo de responder. Entonces, de esta manera es como el derecho sucesorio nos dice, es así como se debe transmitir los bienes de un muerto a sus herederos. ¿Correcto? Ahora, un dato aquí. Normalmente, cuando papá muere, cuando mamá muere, normalmente uno dice, ah, papá ha muerto, esa casa de papá que ha muerto ahora es mía, profe. Esa casa ahora es mía. Ese carro ahora es mío, profe. A ver, a ver, a ver, a ver. Una cosa es que te corresponda y otra cosa es que sea tuyo. Son cosas distintas. Una cosa que te corresponda y otra cosa es que sea tuyo. Tú dices, ah, papá murió, esa casa es mío. A ver, véndelo si puedes. No vas a poder. ¿Por qué? Porque está en nombre de otra persona. No puedes vender algo que no es tuyo. Nemo plus juris. Para que tú, ojo con esto, queridos amigos, para que tú te consideres, ojo, lo voy a escribir, para que tú te consideres propietario, era para que tú te consideres propietario, ojo, o copropietario, si es que son varios, por ejemplo, varios hermanos, ¿no? Para que tú te consideres propietario o copropietario de los bienes que un muerto ha dejado, ¿no? De los bienes de un muerto, para que tú te consideres propietario de los o copropietario de los bienes que un muerto ha dejado, ojo con esto, tú tienes que tener título de heredero. Tienes que tener título de heredero. Si tú no tienes título de heredero, entonces no puedes ser copropietario y como tal no es tuyo. Y si no es tuyo, no puedes vender, donar, grabar, no puedes hacer nada porque no es tuyo. Profe, y para tener título de heredero, ¿dónde estudio? No, 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 no se estudia. Para tener título de heredero, tú tienes que demostrar tu título de heredero solo con dos documentos. Uno, con el testamento, qué documento para más importante que dice que esa casa es tuyo, que ese carro es tuyo. O dos, si es que no hay testamento, la sucesión intestada. ¿Para qué sirve la sucesión intestada? Para que te declaren heredero, para que te declaren heredero del bien que el muerto ha dejado. Y si son varios, para que los declaren coherederos, copropietarios. Profe, ¿y cuál va a ser mío? Ah, tendrás que hacer otro proceso de división y partición. Pero ojo, queridos amigos, porque siempre escucho esto. No, yo soy hijo, yo soy cónyuge y a mí me corresponde. Una cosa es que te corresponda, una cosa es que tengas derecho a que sea tuyo y otra muy distinta es que sea tuyo. Para que sea tuyo, tú tienes que demostrar tener título de heredero. ¿El título de heredero para qué te sirve? Para que demuestres que eres propietario de ese bien, si es que eres tú solo, o para que demuestres que son copropietarios de ese bien, si es que son varios, por ejemplo, hermanos.
No, profe, yo no tengo título de heredero, profe, no hay testamento ni sucesión intestada, entonces no es tuyo, pero me corresponde. Sí, tienes derecho a que te corresponda, y para que te corresponda, tienes que tener un título de heredero, y si no hay testamento, sucesión intestada tendrás que hacer. ¿Estamos? Ahora, paréntesis, otro paréntesis, porque el derecho sucesorio es muy bonito. Sin duda, nosotros sabemos que eh, los hijos, el cónyuge, sí o sí van a heredar. Algunos dicen, profesor, yo soy el hijo y me toca sí o sí. Sí, es verdad, como hijo te corresponde, como cónyuge te corresponde. Pero acuérdate de que el derecho sucesorio también regula situaciones en el cual, por más hijo o heredero forzoso que seas, no vas a heredar. Si es que tu comportamiento no es digno de heredar, no vas a heredar, por más cónyuge e hijo que seas. Por eso que el código regula la figura de la indignidad, la figura de la desheredación. Entonces puede que por más que seas hijo, en algún momento si alguien quiere solicitar la indignidad, te declara indigno. O por más que seas cónyuge, te puede declarar indigno o desheredar. Entonces tengamos en consideración eso, no estemos siempre confiados. No, yo soy el cónyuge, soy el hijo, tengo derecho a heredar sí o sí. Es verdad, pero también recuerda que hay instituciones que hacen que no heredes, como la indignidad y la desheredación, que seguramente se estudiará en otra sesión. ¿Correcto? Entonces, tengamos en consideración esto, queridos amigos, creo que esto es importante. Si una persona ha muerto y ha dejado patrimonio, ese patrimonio debe entregarse conforme a lo que dice el testamento, su voluntad del muerto. ¿No hay? Entonces habrá que hacer sucesión intestada. ¿Para qué sirve la sucesión intestada? Para que te declaren heredero, nada más, para que te digan, tú eres propietario de todos esos bienes, o para que te digan, tú y tú son copropietarios de tales bienes. Con eso, ustedes recién serán propietarios o copropietarios con un título de heredero, ¿correcto? Mucho cuidado con eso. Luis nos dice, doctor, si tengo esposa e hijos, ¿puedo vender todos mis bienes? Ya lo respondí, Luis. La respuesta es sí. No hay ninguna limitación. Quitémonos de la mente, siempre preguntamos eso. ¿Puedo vender si tengo hijos? Me han dicho que no. Quien te haya dicho que no, desconoce la materia. Tú eres propietario, puedes hacer lo que quieras. Donde existen limitaciones, Luis, es al momento de donar. Tú me dices vender, por eso estoy dando una respuesta. Pero si tú me dices, yo tengo hijos, ¿puedo donar? El código dice que tú solo puedes donar un tercio de tu libre disposición. Es decir, en vida solo podemos donar un tercio de nuestro patrimonio si es que tenemos hijos, pero eso se verá a tu muerte, porque recién cuando mueras, ahí se sabrá, se tendrá la certeza cuánto fue la cantidad de patrimonio que obtuviste en vida y si lo que donaste está dentro del tercio. Si excedió, obviamente tendrá que volver a la masa hereditaria. ¿Correcto? Eh, Buenas noches, doctor. ¿Por qué se pone límite a la porción disponible? Porque obviamente hay una legítima y la legítima, Viveni, la legítima es una porción, y ahora lo vamos a conversar, que por ley, necesariamente los herederos forzosos tienen que heredar. Los hijos alimentistas también heredan. Ojo, entiendo que si me están preguntando como hijo alimentista, yo debo asumir que conocemos el concepto de un hijo alimentista. Por lo tanto, la respuesta es no. Juan nos dice, Juan Carlos, cuando solo tres hermanas realizan la sucesión de y deja de lado a sus hermanastras y de paso los vendió, ¿qué procede? Depende, habrá que ver si fue de buena fe o de mala fe. Obviamente los que han sido excluidos tienen derecho a la petición de herencia. Samsung, no sé cuál es su nombre, sería genial, genial si es que ponen sus nombres. En un matrimonio muere el esposo, la viuda luego forma otro matrimonio, de ese nuevo matrimonio muere la esposa, ¿qué hacer para que el patrimonio no lo pierdan los hijos? Obviamente hay que ordenar, Samsung tiene que hacerse a la muerte del primer cónyuge,
no se dice esposo, ojo, está mal dicho el término, a la muerte del primer cónyuge habrá que hacer previamente la liquidación de las sociedades gananciales. Cuando acaba el matrimonio, por diversas razones, tiene que liquidarse. Y obviamente al liquidarse se va a saber qué bien le corresponde a cónyuge A y al cónyuge B y sus herederos heredarán lo que correspondan. Hay que ordenar esa situación. Doctor, pero usted dijo que en vida uno puede donar libremente, puede hacer lo que quiera con sus bienes. Viven y miren, y creo que, y a Dios gracias está grabado, ojo, creo que no ha escuchado bien. En vida uno puede hacer lo que quiera, vender, grabar, permutar, mm, lo que tú quieras, porque es tu patrimonio. Donar si quieres, pero ya sabes que la ley te dice que no puedes donar más de tu parte de libre disposición. Pero eso, Viveni, se verá cuando mueras. Ahorita puedes donar si quieres. Es tuyo, es tu patrimonio, nadie te puede limitar. Pero cuando mueras, los que están interesados en heredar tus bienes harán el análisis. Viveni en vida, ¿cuánto de patrimonio obtuvo? 90 y donó 60. Está mal. El exceso vuelve a la masa hereditaria. Eso es, ¿correcto? Así que mucho cuidado con eso. Entonces, entonces, no se debería poner ningún límite, nos dice, porque es cambiar la decisión que se tomó en vida. Sí, claro, pero acuérdate que el derecho sucesorio no es un derecho apertus, sino clausus, y como tal tienes que cumplir lo que la ley señala, ¿correcto? Igual que los derechos reales, tienes que cumplir lo que la ley señala. Obviamente, tú tienes tu voluntad de disponer, pero esa voluntad, esa autonomía privada que tú tienes, como toda autonomía, tiene un límite y el límite lo establece la ley. Y establece la ley porque se protege a los herederos forzosos a que les pueda corresponder una cantidad de patrimonio, ¿no? Eh, Disculpe, doctor, en todas las charlas siempre me dan SS y recién sé que es Samsung. Mi nombre es Euberto Córdoba Pasapera. ¿Qué tal, doctor? No se preocupe, pero sería buenísimo que se renombre, ¿no? Ahí al momento de ingresar. Luis nos dice, doctor, ¿qué pasa si dona todo su patrimonio teniendo esposa e hijos y pasa más de 10 años, ya no cabe ninguna acción? No, 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 Luis, qué buena pregunta. No es que pase más de 10 años, no cabe ninguna acción, ¿no? Las acciones hay acciones que se suspenden, ¿no? Hay algunos plazos que se suspenden. No es que ya pasó 10 años y no, no. La acción más bien a cuando tú mueres, a partir de allí comienza a contar. Y en el derecho de sucesiones, estimado Luis, los plazos son imprescriptibles, ¿correcto? ¿Qué pasa si dono todo mi patrimonio? Bueno, puedes donar en vida todo tu patrimonio. Cuando mueras, ahí van a venir las consecuencias. Y cuando mueras, a partir de ahí, los que están interesados, correrá un plazo para que, normalmente es imprescriptible, para que puedan accionar y recuperar el patrimonio que les corresponde. ¿Correcto? En vida, recuerden, no podemos donar más del tercio de libre disposición. Pero como tú dices, lo puedes hacer. Ya en tu muerte, los interesados, obvio, son los que van a, de una u otra manera, realizar las acciones para que pueda revertirse esa parte de la donación que sea realizada. ¿Correcto? Sí, ya claro. Estamos hasta ahí, doctores. Estamos muy bien. Entonces, creo que hemos graficado de una manera bastante didáctica esta parte introductoria que establece nuestro código respecto a la importancia de tener título de heredero
para poder, eh, obviamente, ser considerados propietarios o copropietarios. Viviani dice, doctor, una pregunta, ¿se debería eliminar la porción disponible? Sí, bueno, es un tema bastante discutible, es un tema bastante hermoso para debatir y reflexionar. Obviamente hay posiciones diversas, hay algunos que dicen que sí, como usted presumo. Obviamente la autonomía privada, yo hago lo que quiero, pero para eso hay otras formas. No lo dones, véndelo. Y ahí sí no pasa nada, ¿correcto? O sea, no se trata solo de quedarnos a la libre disposición, solo un tercio puede donar, sí, pero véndelo, no pasa nada. La ley te permite que lo vendas y no pasa nada. Eh, Doctor, buenas noches, nos dice Elías, un heredero saca título de propiedad a una casa y en esa casa de su mamá y ella fallece, quedan los herederos y se dan cuenta que tiene título de propiedad. Obviamente habrá, seguramente entre ellos harán un proceso de mejor derecho de propiedad, a ver quién es que se le va a establecer o a quién se le va a considerar propietario de ese bien. ¿Podría, doctor, solicitar la prescripción de estilo de dominio si ya vengo ocupando la propiedad más de 10 años? Sí, claro, pero ojo, never. eh, eh, Así como me preguntas, ¿puedo prescribir si vengo ocupando la propiedad más de 10 años? Así como tú me preguntas, never, la respuesta es no. Porque para prescribir no solamente es el tiempo. Si tú me preguntas, doctor, ¿puedo prescribir un bien que vengo poseyendo de manera pública, pacífica y continua y como propietario por más de 10 años? Ahí la respuesta es sí. Ojo, no solamente es tiempo, no solamente es tiempo, te piden otros requisitos más, posesión pacífica, pública, ¿no? Continua. Samsung, muy clarita la explicación, así deben ser todas las charlas, nos dice, gracias, es muy amable, doctor, muy amable. ¿Nvidia puede vender toda su propiedad sin ningún problema? La respuesta es sí, ¿correcto? La respuesta es sí. Están prohibidos de prescribir un predio los sucesores de propietario, pero si tú ya eres un sucesor, ya eres un propietario, ¿para qué vas a prescribir? ¿Correcto? Tal vez tu pregunta es, ¿puedo prescribir la parte que le corresponde a mi hermano? La respuesta es no, porque son copropietarios todavía y entre copropietarios no hay prescripción, ¿correcto? Entonces, si tú quieres prescribir lo de tu hermano, primero haz la división y partición. Al hacer la división y partición ya no hay copropiedad, solo propiedad, y al existir propiedad sí podrías prescribir la otra parte de tu hermano, claro, siempre y cuando cumpla los requisitos. Doctor, entre familia y prescripción, la respuesta es sí. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Obviamente hay preguntas bastante interesantes, pero yo creo que avancemos para poder cumplir con el objetivo de la sesión. Yo no tengo ningún problema en absorber todas las dudas que puedan existir, pero creo que tratemos de plantear las dudas al final, no sobre todo algunos que no están guardando relación con lo que estamos estudiando, obviamente con todo gusto, pero por respeto al público, por respeto a los compañeros y a la institución que obviamente me han invitado para reflexionar un tema en puntual, tratemos de avanzar, ¿correcto? Alexis nos dice, doctor, si construyo en el segundo piso en la casa de mi suegro, ¿se puede ser dueño de ese segundo piso? ¿Qué acciones legales se podría hacer para ser dueño del segundo piso? A ver, si tú construyes, y es un tema que no estamos conversando, pero es un tema muy bonito, los derechos reales que a mí me apasiona, si tú construyes un bien en un lugar donde no es tuyo, el cuarto pleno casatorio señala que eres un precario y te tienes que ir. ¿Qué acciones puedo realizar para que sea mío? La prescripción, si cumples con los requisitos, que te lo transfiera, no, pero así como tal, no, no es que yo voy, construyo, ya construyo y va a ser mío. No, obviamente le hace el cuarto pleno casatorio, señala aquel que construye en un bien ajeno es precario y por lo tanto él puede demandarte un proceso de desalojo y te tienes que ir. Sí, pero yo he construido. Entonces se aplicarán las reglas de la accesión que están en el derecho real, en el cual señala qué pasa si uno construye en terreno o en bien ajeno, habrá que ver de buena fe, de mala fe. Lo que tú has hecho evidentemente es de mala fe, por lo tanto yo como propietario tengo derecho a quedarme con tu construcción y que me indemnices, o si es que yo quiero, te vendo parte del terreno, si es que yo quiero. La decisión lo tomo yo. Muy bien, sigamos. Entonces, nos queda claro que
para que nosotros podamos ser considerados propietarios de un bien que un muerto ha dejado, necesariamente tenemos que ser declarados herederos. Es decir, debemos de tener un título de heredero. ¿Y con qué demuestro mi título de heredero? Con el testamento o con la sucesión intestada. Si tengo eso, entonces ahora sí puedo decir que soy propietario, ahora sí puedo decir que soy copropietario. Y por lo tanto, todas las facultades de libre aprovechamiento y de libre disposición que un propietario tiene. Pero si no tengo testamento y no tengo sucesión intestada, mi solo dicho de decir es de mi papá y como yo soy hijo es mío, no vale. Tan sencillo como eso. Siendo yo así, obviamente, es importante, creo que en este momento conversemos sobre la legítima, que es lo que justamente nos estaban preguntando, ¿no? Como parte de la masa hereditaria. Obviamente, siempre nosotros escuchamos de esta palabrita, la legítima. Y muchas veces, a veces se nos hace un poco complicado reflexionar sobre este tema. Y quiero que prestemos mucha atención a lo que vamos a realizar en este momento, porque voy a tratar de ser lo más didáctico para que pueda entenderse las reglas, que eso es lo que me importa mucho, ¿correcto? Las reglas. Pero antes vamos a definir qué entendemos nosotros por legítima. Siempre dicen la legítima, la legítima. ¿Qué cosa es la legítima, profe? Mira, la legítima es parte de la herencia, ¿correcto? Parte de la herencia que necesariamente, porque así lo dice la ley, le corresponde a los herederos forzosos. ¿Correcto? La legítima es parte de la herencia que necesariamente le va a corresponder a los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Los hijos, el cónyuge y tus padres. A ellos necesariamente van a heredar. ¿Por qué? Porque a ellos les corresponde una parte de la herencia por ley. Y esa parte de la herencia que les corresponde por ley se llama legítimo. Tan sencillo como eso. Así de fácil, así de sencillo. Yo soy cónyuge, yo soy hijo, a ti te corresponde una parte de la herencia. Sí, sí o sí, sí. Eso es legítima. ¿Qué es la legítima? La parte de la herencia que te corresponde por ser heredero forzoso. Claro, un paréntesis aquí. Ya hemos comentado hace un momento que por más que yo sea un heredero forzoso, evidentemente puede haber situaciones que hagan que no herede, ¿correcto? Ojo, MG José Chamaya, herederos universales, qué bonita pregunta. Los herederos universales, ojo, y nosotros en derecho sucesorio escuchamos esto, ¿no? Derecho a ti universal y derecho a título particular. ¿Y saben qué es lo que significa eso? Porque la gran mayoría habla de eso y a veces, ¿cómo está? Buenas noches. Y a veces eh, no comprendemos, ¿verdad? Y es muy sencillo. Los herederos universales heredan activo y pasivo. Así de sencillo. El heredero a título particular hereda los herederos a título legatario que tienen los que van a recibir bienes del muerto de esa parte de su libre de tercio disposición. En cambio, los herederos universales son los herederos voluntarios, los herederos forzosos, que heredan, se dice universal porque heredan todo, activo y pasivo. En cambio, los herederos por legítima, los legitimarios, solamente heredan activo, no pasivos. ¿Correcto? Después del divorcio le corresponde heredar a la esposa, ya no, porque ya al estar divorciados ya no hay un vínculo y por lo tanto al no haber un vínculo ya no es cónyuge y por lo tanto ya no tiene derecho a heredar. Entonces, sigamos. Eh, la legítima es una parte de la herencia que sí o sí le corresponde a los herederos forzosos, hijos, padres, cónyuges, ¿correcto?
Es decir, los hijos, cónyuges y padres, los herederos forzosos, siempre, gracias José, los herederos forzosos siempre van a heredar porque la ley les guarda una parte y esa parte se les llama legítimo. Así de sencillo. Pero respondamos la interrogante para poder completar este cuadro que pretendemos realizar. Si la legítima es una parte de la herencia que me corresponde, por ejemplo, si todo esto es la herencia, si todo esto es los bienes que el muerto ha dejado, todo esto, nos dice el código, los herederos forzosos les corresponde toda esta parte. Tienen una parte para los herederos forzosos. Y la otra parte, que el muerto decida en vida, claro, a quién le quiere dar, su libre disposición. Pero esta parte es la legítima, esta parte está guardadita para los herederos forzosos. Así de sencillo. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Los herederos forzosos son, nos dice, los hijos, ¿verdad? Tu hijo sí o sí va a heredar. Los herederos forzosos son nuestros padres. Nuestros padres sí o sí van a heredar. Es que no tenemos hijos, claro está. Y también el cónyuge y conviviente. Ellos van a heredar sí o sí, ¿correcto? Conjuntamente con nuestros hijos. Ellos son los herederos forzosos. Profesor, usted nos está floreando. ¿En dónde está que esos son los herederos forzosos? Vean el artículo 724 del Código Civil peruano casi francés. Ahí está, artículo 724 te dice quiénes son los herederos forzosos. Entonces, estos tíos, los hijos, los padres, cónyuge conviviente, como herederos forzosos, les corresponde una parte de la masa hereditaria, una parte que la ley les ha guardado. Tú por ser hijo, tú por ser padre, tú por ser cónyuge conviviente, te estoy guardando una parte de la herencia para ti. Tranquilo, esa parte nadie lo toca. ¿Cómo se llama esa parte que me corresponde sí o sí? Legítima. Tan sencillo como eso. Ahora, profe, la legítima es una parte de la herencia que le corresponde a los herederos forzosos. Pero, profe, es solo una parte. Es solo una parte. Sí, 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 es solo una parte. Profe, y la otra parte? ¿No? ¿Y la otra parte? Ah, la otra parte, obviamente, tú puedes disponer libremente, ¿no? El causante en vida puede disponer libremente. La otra parte se puede disponer, se entiende la otra parte, la más hereditaria, ¿verdad? Se puede disponer libremente. Pero aquí comienza la fiesta. ¿Por qué? Porque esa otra parte que tú puedes disponer libremente, hay reglas. Hay reglas. En el derecho sucesorio tú no inventas nada, brother. Tienes que cumplir lo que la ley señala. Profesor, miren, si yo, vamos a poner acá, primer supuesto. Si yo tengo herederos forzosos, ya sabemos quiénes son los herederos forzosos, ¿verdad? Hijos, padres, cónyuges. Si yo tengo herederos forzosos, ¿verdad? Si yo tengo herederos forzosos, profesor, ¿qué parte puedo disponer libremente? Porque ya me queda claro que si tengo hijos, cónyuge, hay una parte que es para ellos. Pero, ¿qué parte puedo disponer libremente? Porque yo tengo una amiguita, profe, yo estoy casado, tengo mis hijos, yo tengo una amiguita, profe, que le tengo cariño, yo también quiero darle pues algo, profe. Eso se llama parte de libre disposición. Y entonces, si yo tengo herederos forzosos, ¿qué parte? Mira, si es que tengo herederos forzosos, ¿qué parte de libre, ¿no? Eh, de libre disposición tengo. Ah, entonces analicemos lo siguiente, porque ya sabes que los herederos forzosos son los hijos, los padres, cónyuge y conviviente. Analicemos lo siguiente entonces. Primer supuesto. Si tienes, ojo, hijos, solo hijos o cónyuge,
Profe, yo tengo solamente un hijo. Muy bien, heredero forzoso. No, profe, yo solo tengo cónyuge, no me he casado. Muy bien. Si tú tienes hijos o cónyuge, ojo, hijo o cónyuge, entonces tú puedes disponer libremente a quien tú quieras. Le puedes dejar en tu testamento, puedes disponer libremente un tercio de tu patrimonio. Puedes disponer libremente un tercio, ojo con esto, a favor de quien tú quieras. Se entiende que los otros dos tercios son de los herederos forzosos. Se entiende que los otros dos tercios es para el hijo y el cónyuge obligatoriamente. Se entiende que los otros dos tercios es la legítima, es la parte de la herencia que le corresponde a ellos. Pero como tú tienes hijo o cónyuge, un tercio puedes darle a quien tú quieras. Por ejemplo, si yo tengo, profesor, mi patrimonio es 90, por ejemplo, si mi patrimonio es 90, entonces yo tengo un tercio para disponer a quien yo quiera. Y ese tercio es 30. 30 puedo darle yo a quien yo quiera, a quien a mí se me dé la gana. Pero los otros dos tercios, que son 60, ¿verdad? Eso sí, necesariamente es para mis hijos y para mi cónyuge. Esa es la legítima, es la parte que la ley le guarda a los herederos forzosos. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Estamos? Entonces, si tú tienes hijos o tienes cónyuge, acuérdate, tienes un tercio para disponer a quien tú quieras. ¿Correcto? Gracias, Sara. Muy bien, gracias, doctora. Primera regla. Segunda regla. Si tienes solo padres, profe, yo no me casé, yo no tengo conviviente, yo no tengo hijos, pero tengo padres. Ah, si tú tienes solo papá o mamá, padres, entonces el código te dice que tú puedes disponer libremente, ojo, puedes disponer libremente hasta la mitad de tu patrimonio. Puedes disponer libremente la mitad, obviamente a favor de quien tú quieras. Y la otra mitad se entiende que es obligatoriamente para tus padres, porque al ser heredero forzoso, ese es su legítimo. ¿En serio, profe? Sí, profe. ¿Y esto dónde está, profe? Artículo 726 del Código Civil. Profe, y del primer supuesto, profe, si yo tengo solo hijos, donde dice que un tercio nada más, profe. Artículo 725 del Código Civil. Ahí está. Entonces, recuerda, si tú tienes hijos, solo un tercio, a quien tú quieras. Si tú tienes solo cónyuge, solo un tercio a quien tú quieras. Si tú tienes hijos y cónyuge, solo un tercio a quien tú quieras. No, 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 profe, no tengo hijos, no tengo cónyuge ni conviviente, pero sí están mis viejitos. Ah, tú estás en este supuesto, supuesto 2, solo tengo padres. La mitad, la mitad puedo darle a quien yo quiera. Se entiende la otra mitad destinado exclusivamente para mis padres. ¿Queda claro? Tercer supuesto. Gracias, José. Tercer supuesto. Profe, bueno, ese supuesto uno es para los que tienen hijos y para los que tienen cónyuge, profe, pero yo no tengo hijos, yo no tengo cónyuge, nunca me casé, no tengo conviviente, feliz soy, profe. Y tampoco tengo padres, profe, ya se murieron, profe. Entonces, tercer supuesto es para ti. Si no tienes, vamos a ponerle ahí, cónyuge, no tienes conviviente, ¿correcto? No tienes cónyuge.
ponerle así. Si no tienes cónyuge, no tienes conviviente, no tienes hijos, tampoco tienes padres, ojo, solo ellos. Puedes tener hermanos, eso no nos importa. No tengo hijos, no tengo cónyuge, no tengo padre. Entonces, esto es para ti. Puedes disponer, mira, puedes disponer la totalidad, todo tu patrimonio a favor de quien tú quieras. Tan sencillo como eso. ¿En serio, profe? Sí. Profe, pero yo tengo hermanos. No importa. Acá importa solo los herederos forzosos. Y los herederos forzosos son ellos, cónyuge, hijos, conviviente, padres. No tienes herederos forzosos, no tienes padres, no tienes hijos, no tienes cónyuge. Entonces puedes disponer todos tus bienes a favor de quien tú quieras. Profe, urgente. ¿En qué artículo está? 727 del Código Civil. Ahí está. Entonces, entonces, eh, esta es la parte que tú puedes disponer libremente. Se entiende que la otra parte no puedes disponer porque eso le corresponde a los herederos forzosos porque tienen legítima. La legítima es la parte que a ellos les corresponde sí o sí. Si tienes hijos o cónyuges, solo un tercio puedes disponer a favor de quien tú quieras. Los otros dos tercios se entiende que son para tus hijos y cónyuges. Si no tienes hijos o cónyuge, entonces estás en el supuesto 2, solo tengo papá, mamá, o solo papá o solo mamá, entonces solo la mitad puedo disponer a favor de quien yo quiera. La otra mitad se entiende que es para mis padres. No tengo hijos, no tengo cónyuge, no tengo convivientes, no tengo padres, entonces puedo disponer todo a favor de quien yo quiera. ¿Queda claro, doctores? ¿Queda claro? Más claro que cielo despejado, ¿no? Dice José. Gracias, doctor. ¿Cómo se consideran los hermanos en la sucesión? Siempre y cuando no hayan ellos, los herederos forzosos, los hermanos entonces serán los que harán la sucesión intestada. ¿Correcto? Gracias, estimados. Ahora, hay otro tema que también es importante que tengamos en consideración. Vamos a ponerlo por acá. Esto es lo que nos importa muchísimo a nosotros, que quede bastante claro. Ya sabemos que la legítima es una parte que como heredero forzoso a mí me corresponde. Tú tienes una parte de libre disposición. Ya sabemos, en algunos casos un tercio, en otros casos la mitad y en otros casos todo, ¿verdad? Y si tiene conviviente, el conviviente también, obviamente, hemos puesto ahí cónyuge conviviente, ¿correcto? Y ella tiene hijos, obviamente los hijos de ese conviviente heredarán la parte que ese conviviente tenía como patrimonio. No hay ningún problema. Prestemos atención aquí y vamos a poner algunos ejercicios, porque claro, la teoría es bonita, pero claro, cuando hablamos de conviviente se entiende, como abogados debemos entender conviviente ya una unión de hecho formal, ¿verdad? Si no es formal, entonces no podemos decir conviviente. Es decir, cónyuges no podemos decir cónyuges a quien no está casado. No puedo decir convivientes a quien no cumple los requisitos y la formalidad. Así es sencillo. Ya me queda claro, maestro, que la legítima es una parte que como heredero forzoso a mí me corresponde. Pero, profe, una pregunta. ¿Cómo se divide la legítima en los herederos forzosos? Como hijos nos corresponde, pero, profe, ¿y cómo se divide esa legítima en los herederos forzosos? Ah, qué buena pregunta, ¿no?
Qué buena pregunta. María nos dice, doctor, buenas noches. Si el bien es propio, habiendo hijos y esposa, ¿cuántos puede disponer? Un tercio, porque hay hijos y esposa, un tercio nada más, María. ¿Correcto? Aquí está. No nos importa si el bien es propio o social, es bien de él y como tal, él solo un tercio puede disponer a favor de quien él quiera. ¿Correcto? Ojo, no llamemos esposo. Yo estoy viendo que de manera recurrente la gran mayoría dice esposo, esposa, esposa, esposo. Y jurídicamente eso está mal dicho. Si usted, un paréntesis, si me permite, muy bien, Alejandro es cónyuge. Esposo o esposa jurídicamente es otra cosa. Yo los invito, con todo respeto, a que leamos nuestro Código Civil. Y allí no vas a encontrar ningún artículo, hermano. No hay ningún artículo en el Código Civil que diga que a los que están casados se les debe decir esposos. No lo hay. Yo no entiendo por qué dicen eso. Pero sí vas a encontrar dos artículos que que dicen, dos artículos que hablan de los esposos, el 239 y el 240. Y estos dos artículos que hablan de esposos no hacen referencia a personas que están casadas. Estos dos artículos, cuando habla de esposos, habla de esponsales. Y los esponsales son los que se van a casar. Los esponsales son la promesa recíproca de contraer matrimonio en el futuro. Oye, Juanita, ¿quieres casarte conmigo? Sí, Julio, yo me quiero casar contigo, Juanita, entonces casémonos. Somos esposos, esponsales. Cuando en derecho conversamos y ustedes me dicen, con todo respeto, en algún momento y a mi mente de manera inmediata cuando mi esposo tiene 240. Los esposos ni siquiera están casados, los esposos ni siquiera tienen derecho a heredar. El cónyuge sí, ¿correcto? Hablemos con propiedad, doctores. Justamente estos espacios sirven para tener esto. Profe, pero así se habla, profe, eso. Porque todo el mundo dice eso, tú no tienes que hacer ello. Nosotros somos operadores del derecho. Ustedes están estudiando un diplomado, una especialización en derecho civil. Y obviamente, hablemos con propiedad, hablemos como tal. Claro, también ahí está, ¿no? Ahí está, José nos está presentando otra analogía de esposas, por ejemplo, ¿no? Muy bien, sigamos, sigamos. ¿Cómo se divide, profe? ¿Cuánto es para mí? ¿Cuánto para mi hermano? Tengan claro esto, doctores, y ahorita vamos a llegar a un supuesto en el cual muchos nos vamos a sorprender porque muchos creemos de manera equivocada, pero les voy a dar la base legal para que estemos tranquilos. La legítima en los herederos forzosos. Mira, ahí está José, por ejemplo, nos está planteando mitad cónyuge. Si eso es cierto, José. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si eso es cierto. Miren, engánchate aquí, José. ¿Cómo se divide la legítima a los herederos forzosos? En palabras, profe, más criollo, porque no entiendo, muy técnico. ¿Cómo divido la herencia entre los herederos forzosos? ¿Cómo divido la herencia entre los hijos? ¿Cómo divido la herencia entre hijo y mamá, hijo y papá? ¿No? ¿Cómo divido la herencia? Ojo, doctores. Sí, claro, marido y mujer es la situación jurídica de los que están casados. ¿Cómo divido la herencia entre hijos y padre o madre? Ojo, el código nos dice, doctores, en cuotas iguales. Es decir, todos heredan, ojo, todos heredan en partes iguales. Yo no sé de dónde algunos me sacan que el cónyuge hereda más, que el cónyuge hereda la mitad en eso.
Yo no, en verdad, yo los invito a que me... ¿Dónde está este artículo que dice el cónyuge hereda más? La mamá, la mitad, No, brother. La herencia se divide en partes iguales. Profe, ¿y eso dónde está? Hermano, lee, y ahí te voy a poner la base legal. Está en el artículo 729. Allí está. No es que el cónyuge herede más. No. Por eso, Patricia, aquí vamos a explicar, presten atención. La costumbre es así, José, pero a veces hay que ser, pues obviamente, nosotros que somos operadores del derecho hay que hablar con propiedad. Yo no entiendo dónde algunos, la gran mayoría, porque sí he escuchado a muchos decir, no, el cónyuge hereda más. 729, todos res- les corresponde una cuota igual. Y cuando dice cuota igual, partes iguales. Hijos, cónyuges, todos partes iguales. Ahora, vamos a poner en todos los supuestos. Y ahora nos vamos antes que nos gane el tiempo, que nos queda poquito, quiero que esto quede clarísimo. Mira, primer supuesto. Si solo, primer supuesto, si solo son hijos, primer supuesto, profesor, mi papá murió, profesor. Mira, vamos a poner aquí. Imaginemos que aquí está papá, aquí está hijo uno y acá está hijo 2. ¿Correcto? A ver, presten atención, doctores, presten atención, por favor, porque eh, si no vamos, yo no tengo ningún problema en responder las preguntas, en dar gusto, pero, pero cumplamos con el objetivo. Vamos a tratar de acabar unos minutos, ver las dudas. Esto me importa porque hay muchos que confundimos esto. Miren, imaginemos, acá tenemos hijo uno, ponerlo así por el tiempo, y acá tenemos hijo 2, ¿correcto? Si solamente tienen papá, él es su papá, imaginemos, o mamá, y si lamentablemente se muere, se nos va, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el 729? Los hijos heredan en partes iguales. Los hijos heredan en partes iguales. Y ojo, te voy a dar otro artículo más para que estés más tranquilo. Los hijos heredan en partes iguales. Si no están los hijos, entre sus descendientes. ¿Esto dónde está? Artículo 818. Es decir, si el papá dejó un patrimonio, por ejemplo, de 1000, entonces a cada uno le corresponde 500. El mayor, yo necesito más. No, hermano, todos heredamos en partes iguales. Artículo 818. Los herederes iguales. Punto. Tan sencillo. Eso. El supuesto más fácilmente a hijos. ¿Estamos? Segundo supuesto. Voy a poner aquí. Segundo supuesto. ¿Qué pasa si no tengo hijos, pero solo tengo padres? Es decir, cónyuges, ¿correcto? No hay cónyuges ni solo padres. No nos importa si son matrimoniales, extramatrimoniales, son hijos y punto. ¿Correcto? Todos los hijos tienen los mismos derechos. ¿Correcto? Hijo y punto. ¿Ya? Todos por igual. Así es. Segundo supuesto, solo tengo padres. Imaginemos, aquí está mi papá, profe. Sale la vuelta, vamos a girar. Está mi papá y acá está mi viejita, profe. Está mi mamita, profe. Lo más sagrado que tengo en la vida, profe. Mi viejita. Ahí está.
Y yo, pe, profe, acá estoy yo, siendo de las mías, pe, profe. Mira, hijo, no tiene hijo, no tiene cónyuge, no tiene conviviente, pero tiene a papá, y tiene a mamá. Dice en la vida, ¿para qué más? Tener a nuestros padres, con eso la felicidad colma. Pero imaginemos que el hijo muera, ¡pum! Se fue. Los padres son herederos forzosos, no tiene hijos, no tiene cónyuge, los padres son herederos forzosos. Los herederos forzosos heredan en los papá y mamá, entonces los padres, papá, heredan en parte. Profe, y si solo hay uno, solo papá, papá se quedará con todo, ¿correcto? Profe, y si no están los abuelos, que dice padres y demás. Profe, un articulito, pe, profe, no sea malito, pe, profe, ¿dónde dice? Ah, tranquilo, artículo 820. Artículo 820 te dice, si solo tienes viejitos, tus viejitos heredan iguales. Es decir, si tú como hijo en toda tu vida has tenido un patrimonio, entonces tu viejito heredará 250 y tu viejita heredará 250. Los padres heredan en partes iguales y así lo dice el artículo 820 y como son herederos forzosos, heredan en iguales, así lo señala también el artículo. Tan sencillo como eso. Aquí viene la fiesta. Presten atención al tercer supuesto. Ya vimos el primer supuesto, solo hijos. Ya vimos el segundo supuesto, solo padres. Ahora, ¿cómo es? Acá viene, Janet. Luego, presten atención, no se desesperen. Tercer supuesto. ¿Qué pasa si tengo cónyuge e hijos? Para todos aquellos que dicen que el cónyuge hereda más, que el cónyuge hereda el 50%, brother, lee el 729, los herederos forzosos heredan en partes iguales. Imaginemos, no sé, aquí estás tú y aquí está tu cónyuge. Te voy a poner aquí, está tu cónyuge. Ahí está tu cónyuge. Casados. O conviviente, ojo. Cónyuge, conviviente, hijos, como quieran. Y obviamente tienen un hijo. Tienen un hijo. Ponerle por aquí, acá su hijito. Ahí está, hijo. ¿Qué pasa? Mira, acá está el cónyuge, los cónyuges. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges muere? Imaginemos este tío se muere. ¿Qué nos dice el Código Civil? Oye, el cónyuge y el hijo, ojo con esto, heredan en partes iguales. No, profe, el cónyuge hereda más. No, hermano, dime cuál es la base legal donde dices que el cónyuge hereda más. Cónyuge y hijos son herederos en partes iguales. Y los herederos forzosos, conforme al artículo 729, obviamente, ahí lo hemos puesto, aquí está, 729 heredan en partes iguales. Y te pongo otro artículo más, artículo 822.
El artículo 822 nos dice que el cónyuge y hijos heredan en partes iguales. Pero ojo, no, profe, pero el cónyuge se lleva más, profe. Ah, ojo, no importa si son hijos menores de edad o mayores, ojo, no nos importa, es hijo y punto. La edad nos es indistinto. Profe, pero el cónyuge hereda más. No es que el cónyuge hereda más. Ojo, ojo con esto. El cónyuge, ojo, se lleva más, no hereda más porque heredan en partes iguales. El cónyuge se lleva más por sus gananciales. Eso es otra cosa y te voy a poner el ejemplo, pero presta atención, ¿correcta? No, Janet, no es que el cónyuge tiene su 50% de la herencia, no, tiene 50% de sus gananciales, que es otra cosa, ¿correcto? El cónyuge no pide, debe heredar con cada hijo un porcentaje. Así es, Alexis, el cónyuge y el hijo heredan en partes iguales. Pero el cónyuge se lleva más no porque heredó más, sino se lleva más por sus gananciales. Mira, presta atención aquí. Imaginemos, imaginemos que ellos están casados, ¿correcto? Imaginemos que ellos están casados. Y ellos tienen, imaginemos, una sociedad de gananciales, no sé, pongámosle de 1.000 soles, ¿correcto? Una sociedad de gananciales de 1.000 soles. ¿Está? Sociedad de gananciales de 1.000 soles. Presten atención, acá viene el ejemplo con números. Tiene una sociedad de gananciales de 1.000 soles, imaginemos. Él muere. Acuérdense, no sé si han llevado familia o todavía no, pero cuando el matrimonio acaba, por diversas razones, también acaba la sociedad de gananciales. Y cuando la sociedad de gananciales acaba por diversas razones, en este caso por la muerte, se tiene que liquidar, tiene que hacerse un proceso de liquidación de la sociedad de gananciales. Y al liquidarse la sociedad de gananciales, obviamente tiene que establecerse cuánto le corresponde a cada uno. Imaginemos, pues, si la sociedad de gananciales es 1.000, se entiende que a cada uno le va a corresponder 500. Entonces, presta atención aquí. Estos 500 que a cada uno le corresponde es de la liquidación de la sociedad de gananciales. 500 para la señora y 500 para el señor. Pero como el señor ya está muerto, esos 500 soles es la masa hereditaria. Esos 500 soles es la masa hereditaria. Esos 500 soles es lo que el muerto ha dejado. Y esos 500 soles es lo que van a heredar en partes iguales. Es decir, ella se va a llevar, miren, ella se va a llevar 250 porque es lo que le corresponde como masa hereditaria, y él 250. Pero al final nosotros nos damos cuenta que ella no solamente se ha llevado 250, sino se ha llevado 500 más. En total, profesor, se ha llevado 750. Pero ella, y lee aquí, lo he puesto en la pizarra, ella se lleva más, ¿no? Se lleva más, 750, no porque heredó más, porque das cuenta, 250, 250, sino que es, ella se lleva más por sus gananciales. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Gracias, Patricia. Sí, claro, no importa si son bienes separados o no, no nos interesa eso.
¿Esos gananciales en qué contaría? Bueno, obviamente, pues del patrimonio, del inventario de los bienes que hayan dejado, casas, propiedades, autos, se tiene que hacer, obviamente, la liquidación de la sociedad de gananciales, yo estoy poniendo el ejemplo final, pero la liquidación de la sociedad de gananciales tiene un procedimiento, hay que hacer un inventario, hay que pagar las deudas, hay que devolver los bienes propios, hay que repartirse lo que queda, ¿no? A eso es. Carlas nos dice, los padres dieron un anticipo de herencia, un bien ahí. Si es que hay un anticipo de herencia, hay que ver si el anticipo de herencia es con dispensa de colación o sin dispensa. Si es que no fuese, tendrá que volver el bien a la masa hereditaria, ¿no? Porque si no, sería injusto que obviamente uno herede más, ¿no? Gracias, Raúl, Sara, Carlos, Ana, gracias. La regla general debería ser separación de los patrimonios y la excepción debe ser ganancia. Bueno, es su posición, se respeta, es un tema bastante interesante. Yo creo que pasa por un tema de conocimiento del régimen patrimonial. Lamentablemente, cuando las personas se casan, no se les explica el régimen patrimonial. Y es ahí donde vienen los problemas. La gran mayoría de matrimonios que fracasan es obviamente por una mala administración de los bienes dentro del hogar, ¿no? Muy bien, gracias Alexis, gracias Alexis, muy, muy, muy gentil. Entonces, creo que nos queda bastante claro que no es que el conde de más, se lleva más, es otro término, no se lleva más, sí, pero no se lleva más por lo que heredó más, sino por sus gananciales. Doctor, ¿el cónyuge puede heredar posterior a 30 años de separación de hecho? Sí, porque todavía siguen casados, pero hay una regla, Nélida. Si la separación fue por tu culpa, entonces no tienes derecho a heredar, ¿ya? Eh, Luis nos dice, doctor, una consulta, ¿qué pasaría si una persona X vende una propiedad ahí el 2 de octubre del 2000 y mediante minuta simple? A ver, yo con todo gusto responderles, pero tratemos de hacer las preguntas puntuales. Nos van a plantear un caso extenso, obviamente nos va a tomar bastante tiempo. Puntual, así como están planteando, para darles una respuesta también puntual. ¿Ya? Gracias, Samsung Díaz, muy amables. Muy bien, entonces, ya nos queda claro que obviamente el cónyuge e hijos, cuando quedan, heredan iguales. Nadie hereda más. Acuérdense, la regla está en el 729, todos heredan iguales. Y ahí también les he puesto el artículo 822. ¿Qué dice el artículo 822? El cónyuge y los hijos heredan en partes iguales. ¿Correcto? El cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante hereda una parte igual a la de un hijo. Ahí está. No es que el cónyuge herede más. Donde se hace la liquidación de gananciales depende, obviamente puede hacerse en el proceso de divorcio, en el cambio de régimen judicial, notarial, ya va a depender de la situación de cada uno, ¿no? ¿Se aplican los mismos los convivientes en esta regla? Sí, por eso les dije, lo dije, cónyuge o convivientes, ¿correcto? Sí es. Muy bien. Eh, Tercer supuesto, entonces, nos queda bastante claro. Cuarto supuesto, a ver si es que dejamos de rayar la pizarrita. Obviamente la pizarrita está y cualquiera de nosotros puede utilizarla, pero mientras ustedes lo utilizan yo no voy a poder graficar. Entonces, gracias, ya lo borraron, ahí está. Gracias. Cuarto supuesto, cuarto supuesto. ¿Qué pasa si queda cónyuge o conviviente y suegros? Porque son herederos forzosos, ¿verdad? Los padres y los cónyuges son herederos forzosos. Queda cónyuge y suegros. ¿Cómo es esto, profesor? Imaginemos que aquí están, imaginemos, los padres de tu cónyuge. Ahí está tu cónyuge y esos son sus padres, ¿correcto? Como es tu cónyuge, obviamente tú estás casado, imaginemos con ella, ¿tá? Estás casado con él. ¿Correcto? Están casados. Obviamente, si ustedes están casados, entonces tú eres la cónyuge
Y los padres de tu cónyuge, obviamente, van a ser tus suegros, ¿verdad? Los papás de tu cónyuge, ellos van a ser tus directos suegros. Por esas cosas de la vida, imaginemos que esta persona muere. ¿Tiene hijos? No tiene. ¿Tiene cónyuge? Sí tiene. ¿Tiene padres? Sí tiene. Entonces, el cónyuge, ¿no? El cónyuge y los suegros, como son herederos forzosos, obviamente, todo heredero forzoso, conforme al artículo 729, heredan en partes iguales. Y esto está, además, recalcado por el artículo 824 del Código Civil. Entonces, si queda suegros y cónyuge, no hay hijos, heredan en partes iguales. ¿Correcto? Eh, la dispensa de colación es de que se permita de que esa parte de bien ha sido entregado sin la necesidad de que vuelva la masa hereditaria, ¿no? Eso es. Eh, sí, claro, dentro de la sociedad de gananciales están los bienes propios y sociales y todo eso parte en la liquidación, porque en la primera etapa, Alejandro, de la liquidación es hacer un inventario de los bienes propios de ella, de los bienes propios de él, de los bienes propios de los dos sociales, le llaman, y de los pasivos de las deudas de la sociedad. Entonces, todo eso se hace en la primera etapa de la liquidación. El hijo que recibe si de herencia con dispensa tiene cónyuge, el bien lo heredan también. Sí, claro, no. Obviamente, si tiene cónyuge y tiene hijos, ellos van a heredar, ya los padres no, porque son del tercer orden, ¿correcto? Pero si no tiene hijos, el cónyuge y los padres sí van a heredar. Así es. Muy bien. Entonces, si hay cónyuges y suegros, entonces van a heredar ellos en partes iguales. ¿Por qué los suegros, profesor? Porque no hay hijos. Si esta persona con que se ha casado con ellos tuvieran hijos, entonces estuviéramos en el otro supuesto, ¿verdad? Aquí, hijos con cónyuge. Pero como no hay hijos y si hay padres, heredan los suegros y los cónyuges en partes iguales. Pero no te preocupes que puede, 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 puede existir otro supuesto, puede existir otro supuesto en el cual es el supuesto 5 en el cual estamos en el caso de solo cónyuge, ¿correcto? En el caso de solo cónyuge. No tiene, es decir, imaginemos pues que esta persona, ¿no? Está casado con esta persona, están casados y obviamente cónyuge, están casados y no tienen hijos y tampoco su cónyuge tiene padres y lamentablemente muere. Entonces nos quedamos en el supuesto de que solo hay cónyuge. Y si solo hay cónyuge, entonces afortunado este cónyuge, obviamente todo. Artículo 825. Hereda todo. Tan sencillo como eso. ¿Correcto? Entonces, aquí están las formas en las cuales, cómo es que se va a dividir. Si solo hay hijos, los hijos se heredan en partes iguales. Y si solamente hay un hijo, entonces queda todo. Si solo hay padres, ya sabemos. Si solo hay cónyuge e hijo, ya sabemos, todos se heredan en partes iguales, sino que el cónyuge lleva más, no digo hereda más, digo lleva más por su ganancia. Ya sabemos, euros, entonces solamente el cónyuge. Y si no hay cónyuge, solo padres, entonces estamos en este supuesto 2, solo padres. ¿Cierto? Ahí estamos en todos los escenarios que pueden ocurrir, ahí están las reglas.
Doctor, y la deuda que se hereda, obviamente, tiene que pagarse antes de que ustedes, pues, se adjudiquen los bienes por herencia. Antes tiene que pagarse. Una vez que ya pagaron, recién allí, con lo que queda, eso se repartirán, eso se dividirán. Y en caso no quede, obviamente, ya nada tendrán que heredar para heredar, ¿no? Muy bien. Claro, la hipoteca inversa es otro supuesto bastante interesante, ¿no? Que ya es materia de otro tema, pero interesante y lamentablemente no hay, por no decir todos los bancos, o ningún banco acepta, pero no hay, ¿no? Es un supuesto bastante interesante, pero los bancos no acceden a eso. En el caso que no existe herederos forzosos, entonces tú tienes derecho a darle a quien tú quieras. Ya lo hemos puesto acá arriba, ¿verdad? Aquí está, miren, ya lo hemos explicado, doctores. Aquí. Si padres no tienen los forzosos, supuesto 3, puedes disponer todo a favor de quien tú quieras, tu amigo, a tu hermano, a tu tío, a tu primo, a quien tú quieras, ¿correcto? La deuda contraída con el banco primero se paga, toda deuda primero se paga, y si es que es con una entidad bancaria, y si es que hay seguro de desgravamen, bueno, apliquen que se utilice el seguro de desgravamen y luego de eso, obviamente, si es que hay todavía patrimonio, se podrá heredar. Pero ojo, acuérdense que las deudas se heredan, sí, pero solo se paga hasta donde alcance lo que ha dejado el causante. Claro, hay otros supuestos en los cuales se paga con todo, pero bueno, son excepciones, ¿verdad? En el supuesto 4 y 5 también se aplica gananciales, sí, claro, solo que aquí, obviamente, cuando un cónyuge muere, yo ya no lo estoy explicando porque presumo que ustedes lo manejan así. Cuando un cónyuge muere, acaba el matrimonio y al acabar el matrimonio se acaba la sociedad de gananciales y al acabar la sociedad de gananciales tiene que hacerse la liquidación, ¿correcto? Tiene que hacerse la liquidación. Ella se llevará su parte por la liquidación y lo que él le correspondería es lo que ella va a heredar todo. ¿Correcto? Igual aquí, al acabarse el matrimonio, tiene que hacerse la liquidación y por la liquidación ella le corresponde una parte de su sociedad de gananciales y la parte que a él le corresponde heredarán en partes iguales sus padres y su cónyuge. ¿Correcto? Obviamente debemos entender eso así, ¿correcto, José? Quienes heredan a título particular, ya lo dije, Marta, lo expliqué hace un buen rato, los legatarios son los únicos que heredan a título particular. ¿Por qué se dice a título particular? Porque son ellos que solo van a heredar activo, ¿correcto? Gracias, José. Nieves nos dice, doctor, si mi cónyuge tiene un hijo y de otro matrimonio y tengo bienes, también es heredero forzoso. Claro, porque es hijo. Es heredero forzoso de tu cónyuge, no tuyo, de tu cónyuge y por lo tanto va a heredar igual que tus demás hijos que puedas tener con él, contigo, tú y el otro hijo, ¿no? Si falleces sin tener hijos, padres y hermanos, entonces entiendo que tampoco hay cónyuges, Orlando, el hermano tendrá que hacer la sucesión intestada y todos los hermanos les va a corresponder los bienes, ¿ya? ¿En qué caso solo heredan los nietos? Cuando obviamente los padres, los abuelos mueren y los padres ya no están y están los nietos, acuérdense que los nietos así heredan en línea recta ascendente, ¿correcto? Ocupan el lugar de esta persona. Muy bien, doctor, consulta, nos dice Roosevelt, si un hijo sin descendientes o convivientes fallece y registra bienes, sus padres que forman se reparten bien, claro, si tiene padres, ellos serán los herederos forzosos, y acá ya le hemos puesto el supuesto, es el supuesto 2, solo hay padres, ellos heredarán absolutamente todo, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos claro cómo es que, eh, obviamente, obviamente se divide la legítima. Vamos a poner un ejercicio, un ejemplo, un caso para poder reflexionar y reforzar lo que hasta aquí hemos estudiado, ¿correcto? Imaginemos que están casados
Por ejemplo, nuestro amigo Napito, ¿no? Tenemos está casado con, eh, no sé, imaginemos pues con la Kimi, ¿correcto? Napito y, la Kimi y la Kimi están casados. Son cónyuges, ¿correcto? Cónyuge, están casados y obviamente han procreado, imaginemos, tres hijos. No nos importa la edad, ojo, tres hijos, ¿correcto? Está tres hijos. Eh, eh, a ver, con más, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Tres hijos, ahí está. Ni siquiera nos importa ponerles nombres. Hijo uno, ¿correcto? Hijo uno, hijo dos, hijo tres. Ahí está. Tres hijos. Entonces, para que quede más claro, tenemos obviamente cónyuge y tenemos la coexistencia de tres hijos. Ahí está. Imaginemos pues que lamentablemente Napito muere, ¿no? Imaginemos que Napito se nos va, Napito muere, obviamente al morirse acaba el matrimonio, obviamente acaba la sociedad de gananciales, ¿verdad? Imaginemos pues de que de sus gananciales, de la liquidación, imaginemos que los gananciales de ambos es pues 1.200 por ejemplo, ¿no? Los gananciales de ambos es 1.200. Entonces, de la liquidación, porque eso es los gananciales, eso es lo que le corresponde a la sociedad de gananciales, 1.200. Entonces, de la liquidación, ¿no? Vamos a ponerle así, de la liquidación de la sociedad de gananciales, tenemos lo siguiente. De la liquidación de sociedades gananciales, tenemos que es 1.200, por lo tanto, a Napito le corresponde, poner aquí, la sociedad de gananciales es 1.200, por lo tanto, a Napito le va a corresponder 600, ¿verdad? 600. Y a la Kimi le va a corresponder también 600. ¿Correcto? Les va a corresponder también 600. Ahí está. Obviamente el que ha muerto es Napito. Ya tenemos la liquidación. Ahí está la liquidación. Ahora vayamos a la masa hereditaria. ¿Correcto? Vamos a ponerle ahí. Masa hereditaria. Ahí está. Tenemos la masa hereditaria. Obviamente la masa hereditaria, quién es el que ha muerto, ¿verdad? Y la masa hereditaria obviamente equivale a 600 soles, ¿verdad? Esa es la masa hereditaria. Por lo tanto, como esto es la masa hereditaria, ¿verdad? Es estos 600 soles lo que se tiene que dividir,
entre los herederos forzosos. Eso es lo que se tiene que dividir entre los herederos forzosos. ¿Y quiénes son los herederos forzosos en este ejemplo? Tenemos un cónyuge, ¿verdad? Tenemos un cónyuge y tenemos a tres hijos. Un cónyuge y tres hijos. En total, esos 600 soles se tiene que dividir entre ¿cuántos? ¿Entre cuántos sería? Se tendrá que dividir entre los cuatro, ¿verdad? Se tiene que dividir entre los cuatro. Hijo, tres hijos más un cónyuge entre los cuatro. Por lo tanto, ¿verdad? A cada uno, ¿correcto? ¿Cuánto le va a corresponder? Una progresión aritmética bastante sencilla. Si tenemos pues 600, que es la más hereditaria, entre 4, obviamente a cada uno le va a corresponder 150. Eso es lo que cada uno va a heredar. Cada hijo va a heredar 150. El hijo uno va a heredar 150, el hijo 2 va a heredar 150, el hijo 3 va a heredar 150 y el cónyuge también va a heredar 150. Pero si nosotros seguimos haciendo números, nos damos cuenta que el cónyuge heredó 150, porque es lo que ha heredado, ¿correcto? Heredó 150, su sociedad de gananciales le corresponde ¿cuánto? 600. Por lo tanto, tenemos que ese cónyuge en total se ha llevado, obviamente, 750. Pero no hereda, claro, doctores. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, queridos amigos, creo que con esto hemos, de una u otra manera, cumplido con el objetivo de esta sesión. Eh, Obviamente, el hecho es bastante, bastante amplio. Hemos tratado de una u otra manera en este pequeño espacio de reflexionar, obviamente, lo que se nos ha planteado como objetivo para poder conversar con ustedes, ¿correcto? Si es que eh, hubiese alguna pregunta, con todo gusto. De lo contrario, gracias, gracias por sus palabras, gracias, valoro mucho eso. Felicito a cada uno de ustedes el hecho de participar en eventos como este, que creo que ayudan a reflexionar y a reforzar nuestros saberes sobre el derecho civil, que es una de las ramas bastante extensas que tiene el derecho. Felicito, reitero a cada uno de ustedes por participar, por la paciencia. Yo sé que obviamente es una hora bastante complicada, ya a las 10 de la noche, y obviamente después de nuestras actividades laborales y académicas en el día, todavía estamos en aulas virtuales y eso denota el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación que ustedes le ponen a su carrera, a su formación. Y al ver ello, obviamente a mí me motiva mucho en tratar de ser lo más didáctico y claro para que podamos entender instituciones jurídicas que son muy difíciles, que son muy complejas, pero lo hemos tratado de ser de una manera bastante, bastante sencilla, ¿correcto? Eh, Nada, me despido. eh, Gracias, gracias por sus palabras. Eh,
Un gusto, como siempre. Cualquier eventualidad ya nos encontraremos en una próxima sesión académica. Gracias a la institución, obviamente, por la confianza, por la deferencia y Dios mediante, reitero, nos encontraremos en alguna actividad académica. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Julio César, por la excelente disertación. Nuestros alumnos lo están reafirmando la excelente sesión que se ha brindado en esta sesión de hoy. Y como usted refiere, todavía nos quedan sesiones pendientes en la ejecución de este diplomado, por lo tanto nos estaremos reencontrando todavía, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias. Cuídense, que Hasta estén luego. bien. Buenas noches.